Nuestro invitado de hoy es profesor de secundaria, escritor de ensayo y novela y, por supuesto, crítico de cine. Se llama Pedro García Cueto y es el autor de Solos ante el cine, Cuando se apagan las luces y empiezan los sueños, editado por Fotoclub. Buenas tardes. Buenas tardes. Los que amamos al cine clásico nos encanta hablar con autores que lo tengan en cuenta. ¿Por qué te animaste a escribir sobre el tema? Bueno, a mí me encanta el cine desde muy joven, ya desde muy jovencito pues iba a la Filmoteca en Madrid y veía todo lo que podía en versión original y los ciclos de Scorsese, películas, bueno, El último tango en París, la vi muy joven, y Novecento, me acuerdo en un cine en Madrid, en López de Hoyos, que la proyectaban allá por principios de los 80 y siempre me ha encantado el cine. Yo seguía ya los programas de Sábado de Cine los sábados en los años 70 cuando estaban aquellos programas que eran homenajes a actores, a Paul Newman, a Jack Lemmon, y entonces el cine ha formado parte de mi vida de siempre ha sido. Quería contar en el libro pues mi homenaje a grandes directores con el tema de la soledad de fondo, el tema de esos personajes solitarios que aparecen en las películas. Bueno, hay un apartado potente que, como te decíamos, que íbamos a extendernos un poquito, lo dedica a la figura de David Lynch, un cineasta no muy prolífico, pero autor de producciones de gran belleza como Lauren de Arabia o Pasaje en la India. ¿En qué nos tenemos que fijar cuando nos acercamos a este realizador? Pues fíjate, en Lauren de Arabia yo considero que la fotografía magnífica de Frederick Young es fundamental en la película porque tiene escenas preciosas, cuando llega Omar Sharif, por ejemplo, que parece un espejismo, está Lawrence en el desierto, y bueno, además el guión de Lawrence de Arabia lo llevó a cabo Robert Bolt, que ya se convirtió en un guionista importante para David Lynch, y la verdad que la película pues refleja la soledad, mejor dicho, que es el tema del libro también, la soledad del hombre en el desierto, ese deseo de hacer libre al pueblo árabe y, sin embargo, la fatalidad, porque Lawrence muere al principio de la película en un accidente de moto, después de haber luchado contra los árabes, pues al final muere de una forma muy muy absurda, ¿no?, que está presente en casi todo el cine de David Lynch, en las películas fundamentales de esos años 60, como luego será también Doctor Zhivago, también la muerte de un infarto de Omar Sharif en la película, y yo creo que realmente el cine de David Lynch es el cine épico, tiene una gran belleza en las imágenes y por eso fue la idea de hablar de esas tres películas que trato en el libro, del Puente sobre el río Kwai, Lawrence de Arabia y Doctor Zhivago. Sí, bueno, el reparto de Lawrence de Arabia es espectacular. Anthony Quinn y Omar Sharif como actores internacionales, pero luego tenemos a Alec Guinness y Peter O'Toole, que la verdad que son dos actores ingleses de los buenos. Y luego la banda sonora es buenísima, de Maurice Jarre, que hay que decir que es el padre, para los más jóvenes, de Jean-Michel Jarre, al que recordamos por el disco de Tubular Bells, y que yo creo que la banda sonora de esta película es muy significativa. No sé qué opinas. Sí, además la banda sonora ocupa al principio de la película bastantes minutos, nada más empezar, y creo que fue fundamental que fuera Maurice Jarre el autor de esa banda sonora, y aparte de eso, lo bien planeada que está la película desde el principio, ya te digo, con ese principio con el accidente de Lawrence, y luego todo el recorrido por el desierto. Hay escenas bellísimas, como por ejemplo cuando se apaga una vela y mira a Peter O'Toole, que es uno de mis actores favoritos, cómo se va yendo el fuego, y representa también la decadencia que va a tener Lawrence a lo largo de la película, porque hay una ilusión que va perdiendo y un desencanto final a lo largo de la película, cuando ve que es imposible hacer realidad su sueño, ¿no? Y naturalmente la banda sonora es maravillosa, sí, totalmente. Sí. Bueno, algo parecido pasa también con el protagonista del Puente sobre el río Kwai, porque su protagonista, ese general, llega al fanatismo. Y además hay que decir que esta película está apoyada o sustentada en un guión de Dalton Trumbo, que es uno de los grandes guionistas de esa época y que la verdad que tiene películas inolvidables como Espartaco. Sí, precisamente te iba a comentar
que mi última novela, bueno, la novela que estoy intentando publicar ahora, trata sobre la caza de brujas en Hollywood, se llama Renglones en la lluvia, la he titulado así, y precisamente uno de los personajes principales es Dalton Trumbo, que después de haber ido a la cárcel por la no declarar en la caza de brujas, por someterse a la quinta enmienda, pues se irá a México, y en México estará totalmente recluido haciendo guiones, pero con nombre ficticio, hasta que llega de nuevo el nombre importante que va a tener con esta película que cita, con El puente sobre el río Kwai. Luego llegará Espartaco, cuando ya Kirk Douglas defiende la inclusión en los créditos de Dalton Trumbo. Y es muy importante, yo creo, en el puente sobre el río Kwai, esa forma de tratar la película, porque trata de la valentía de los ingleses, en este caso contra los japoneses, y el deseo de crear un puente que luego precisamente se vuela al día siguiente, y la muerte de Alec Guinness. Y Alec Guinness además tuvo verdaderamente algunas confrontaciones con David Lean. Leyendo algunos libros sobre David Lean, cuenta los problemas y los conflictos que hubo entre una estrella como era Alec Guinness, que ya había rodado con Grace Kelly El Cisne y muchísimas películas en Inglaterra, y la forma de ver el cine de David Lean. Eso es interesante también. Sí. Bueno, con respecto a la caza de brujas, hay que decir que todo lo que cuenta es totalmente cierto, pero precisamente antes de que empezase la caza de brujas del senador McCarthy, hubo otra especie de persecución, pero en esta época sí tenía más sentido, y porque se comprobó que había actores que estaban de alguna manera vinculados, si sí o si no, de manera encubierta con la Unión Soviética. Entonces, en ese sentido, lo que pasa que luego, cuando llegó la caza de brujas, pues ya se convirtió en una cosa que ya no tenía sentido y que se hizo de una manera horrible. Y además, por cierto, me gustaría que nos dijeras la novela para apuntarla, para que nuestros oyentes sepan, si se puede decir ya, y que conozcan más detalles de esa curiosa época que a veces no tenemos los datos suficientes para entenderla. Yo creo que con la novela que tú nos propones, pues a lo mejor es una buena oportunidad para poder conocer esa época y ese periodo de la época de Hollywood. Sí, bueno, el título es Renglones en la lluvia. Lo que pasa es que todavía no está editada. Puede que la edite al final una editorial de Málaga, el Editorial, bueno, estoy en ello. Yo he publicado las anteriores en la editorial Atlantis, que es de Aranjuez, la primera sobre la guerra civil, la primera de los tres de Encanto, y la segunda sobre la ocupación nazi en París, que era los bulevares de invierno, que es todo el conflicto que hubo en París, bueno, cuando todos se exiliaron de una gran parte, que lo contaba muy bien Irene Nemirovsky en Suiza francesa, cuando se van de París porque llegan los nazis. Y mis protagonistas se van a Vichy, en la zona ocupada por, bueno, el armisticio famoso de Petén. Sí. Pero esta novela todavía no está publicada, sí, y cuento en ella, pues precisamente lo que es el periodo que va desde... comienza con el Acto Studio, con la figura de Elia Kazan, sí, que luego será de la entrada a amigos del comunismo, entre ellos a Clifford Odets, y sí, una serie de personajes que están en la novela, que son, entre ellos, Dalton Trumbo, Rick Larner, Alba Bessi, una serie que estuvo en la Guerra Civil Española luchando. Y bueno, yo creo que sí que es interesante porque, bueno, intenta ser amena, no es muy larga, y además mete un poco de intriga, y desde luego habla de lo que ocurrió en ese periodo, que el mismo Charles Chaplin también le investigaron y luego no pudo volver a Estados Unidos. Sí. Te escucho. Pues hecho este paréntesis promocional, si te parece, seguimos... Oye, perdona. No, si ha sido cosa mía. Aprovechamos, ya que seguimos con David Lean, y pasamos a la última película de David Lean interesante, aunque hay muchas más, como El Doctor Zhivago, que además viene marcada por una anécdota familiar. Pues mi tío Javi trabajó de extra en la película. Yo al principio creía que era Omar Sharif, Inocencia de niño, y miraba a este hombre y digo, si es que se parece algo a mi tío, pero no es. Y es que él trabajó de extra precisamente cuando, creo recordar, según me ha contado mi padre o mis tíos, cuando la Rusia zarista muestra su crueldad en ese famoso ataque que ocurre enfrente de la mansión del doctor Zhivago. Y luego, por otra parte, además, esta película es muy interesante porque no solo critica la dureza del zarismo, sino también el comunismo,
Y por otra parte, los actores son excepcionales. Julie Christie, Geraldine Chaplin y Omar Sharif, por supuesto, pues lo hacen realmente bien. Y por supuesto, la banda sonora del tema de Lara, pues es inolvidable. Sí, yo también coincido contigo en que la película es bellísima. Te quería contar, bueno, aparte de que quería reflejar en el libro, en Solos ante el cine, hago una mención de los colores, porque hay una gran importancia del blanco, del rojo, del vestido de Julie Christie cuando está con el papel que hace Rod Steiger, y además de lo bien que está montada la película, y desde el comienzo, cuando ellos se empiezan a enamorar. Luego llega toda la Revolución Rusa, lo que comentabas de la crítica al comunismo, que está en la novela de Pasternak, y que tuvo muchos problemas en la novela para llegar a ser editada. Tuvo un gran proceso, creo que es una historia conocida, ¿no? Y que fue muy perseguida en su momento. Y realmente la película yo creo que refleja una gran belleza. Yo siempre hubiera puesto, lo digo incluso en el libro, en Solos ante el cine, a otro actor, porque Omar Sharif me parecía un poquito blando para ese papel, y yo tengo mi preferencia por otros como Toole, como Dirk Bogarde, pero bueno, realmente Dirk Bogarde, te cuento un detalle, una anécdota. Sí. Estaba rodando Dirk Bogarde con Julie Christie y Darlene, y resulta que llegó la noticia a Julie Christie que iba a ser Lara en Doctor Zhivago, y él, que se había propuesto para el papel, no lo consiguió. Eso fue un desencanto para Dirk Bogarde, que luego pues fue el magnífico Asenbach de Muerte en Venecia. Y contarte también como otra anécdota que Julie Christie pues se pasa parte del año en España, y yo he podido, por un amigo poeta alicantino, pues llegar a tener el email de Julie. Le pedí información para un libro que quería escribir sobre Dirk Bogarde, y me mandó una postal firmada por ella. Se pasa parte del año en Londres y alguna parte del año en Alicante, y en un pueblo de Alicante, el nombre no me acuerdo, y me mandó una postal dedicada. Es decir, que me quedé encantado por una actriz que ganó el Oscar por Darlene, y que uno de sus mejores papeles fue el de Doctor Zhivago, pues que poder tener contacto con... Bueno, no la he llegado a ver en persona, pero sí por medio de ese regalo, esa postal y esa comunicación por email y todo eso. Qué suerte. Bueno, dando un poco un giro a la entrevista, vamos, si te parece, a hablar del cine italiano, que ha contado con grandes películas. A mí hay algunas que me gustan y otras que no. Por ejemplo, me gusta Roma Ciudad Abierta de Roberto Rossellini, me gusta de Vittorio De Sica Milagro en Milán y Ladrón de bicicletas, que es obra clave del neorrealismo. Me gustan los spaghetti western, pero por otra parte me cuesta un poquito entrar en el cine italiano. Me gustaría que me diera un argumento para convencerme o para sacarme de mi error. Pues, bueno, yo por lo menos en mi mirada al cine italiano, pues yo creo que, bueno, es difícil porque hay mucho onirismo en el cine de Fellini, en las películas que hizo, en el Satiricón, en la mayoría de ellas, bueno, en el Casanova, que es tremenda, que yo la vi presente en la Filmoteca hace muchísimos años y me quedé impresionado con el papel de Donald Sutherland. Y yo creo que el cine italiano pues se dividía en dos partes, el neorrealismo de Rossellini y luego el onirismo y esa visión un poco fantasiosa y fuera de la realidad de Fellini. Y bueno, pues no he metido el neorrealismo en el libro, pero sí he querido homenajear a Fellini, porque el personaje, por ejemplo, de Marcello Mastroianni en La Dolce Vita es un personaje solitario, porque hay muchas fiestas en la película, y sin embargo, pues él en realidad es un hombre solo, y en La ciudad de las mujeres, que hizo después con Mastroianni y con Fellini. Y yo creo que el cine italiano es muy interesante, el cine de los 50 y los 60. Metí a Pasolini en el libro porque, bueno, es una figura más ideológica, por su forma de pensar, el comunismo y las películas que hizo. Saló y los 120 días Soma es muy dura, pero yo creo que el cine italiano sí tiene elementos muy interesantes, sobre todo de la fantasía, de la imaginación, sobre todo de Fellini. Sí, bueno, Fellini, hay que decir que muchas fantasías sexuales que él tenía, pues las reflejaba en sus películas. La Dolce Vita, la famosa escena, creo que era La Fontana de Trevi, con la actriz, ¿quién era la actriz? Magnani. Anita Ekberg. Anita Ekberg, verdad que era extranjera. Entonces ahí refleja su fantasía. En Amacor, que es para mi gusto la película más bonita que tiene Fellini, pues también refleja ese tipo de pensamiento.
Y bueno, hay que decir que una de sus obras maestras, por la que precisamente se le conoce, se la admira, es por La Estrada, donde aparece Giulietta Massina, que fue su mujer, o era su mujer de antes, y que era considerada la Chaplina del cine italiano. Claro, sí, ciertamente. Además, la película de La Estrada es muy bella. Además, está un papel tremendo que hace Anthony Quinn y Richard Basehart. Y bueno, yo creo que es un... Bueno, luego ahí, hablando ya de cine italiano, también diría que no le he citado a Visconti, sí. que esa decadencia de la aristocracia, yo creo que el proceso que lleva desde películas como Rocco y sus hermanos, que todavía hay neorrealismo, de cierto modo, y había trabajado con Rossellini, a la mirada ya decadente de Muerte en Venecia, que es mi película favorita, aparte de que Edith Bogart es mi actor favorito de hace muchos años, pues es una película que ya refleja otro mundo, ¿no? Distinto al neorrealismo que presenta Rocco y sus hermanos, y como paréntesis sería El gato pardo, que es un intermedio entre ambas. A mí esa sí me gusta. Yo en el libro de Solos ante el cine me he centrado solo en... Bueno, he comentado La caída de los dioses, Muerte en Venecia y El inocente, que es el momento final de Visconti, cuando al poco muere, un poco después de acabar la película. Y yo creo que Visconti también es una figura fundamental, ¿eh? Yo por lo menos, pensando un poquito en la película El gato pardo, yo creo que también el protagonista Burt Lancaster mostraba o daba la impresión de sentirse un poco solo, o de tener esa sensación de soledad. No sé si coincides conmigo. Sí, ciertamente. Y realmente hubiera podido estar bien meter la película en el libro, porque lo que he querido centrarme ha sido en los personajes solitarios. Por eso en el libro también hablo de C.C. Baxter, del Apartamento, con un actor que me encanta, que es Jack Lemmon, de Billy Wilder. Y luego también he metido el mundo de Scorsese, el Travis de Taxi Driver, y el Jake LaMotta que hace Robert De Niro, yo digo Bob De Niro, porque no hablo tanto de él, en las dos películas. Y yo creo que también son personajes solitarios, pero es verdad que sí, se podía haber metido en el libro el personaje de Burt Lancaster, porque es ese momento en el que todo termina, va acabando todo, ¿no? El mundo aristocrático entra en decadencia con Garibaldi, con las tropas, con la Revolución Italiana. Y además es una película muy bella, El gato pardo, ¿eh? Muy bonita. Sí. Bueno, hay que decir que en Italia, con lo de Garibaldi, hay arcos de Garibaldi por toda Italia. Esos arcos que alternan, me parece, el blanco y el verde, y por toda Italia te encuentras el arco de este señor. Sí, es cierto. Y además, comentarte también como detalle que Burt Lancaster, que está en El gato pardo, el año 61, luego vuelve a trabajar con Visconti en Confidencias, que es una película donde él hace de un profesor y llega una familia muy variopinta, con una Silvana Mangano, que ya había trabajado con Visconti en Muerte en Venecia, y un Helmut Berger, que fue amante de Visconti, y la película es interesantísima. Yo la llegué a ver en un cine de Madrid, pues también, pues esa época que me hice cinéfilo absoluto, en los años 80 y tantos, 90, y la película Confidencias, que no es el título original, es Grupo de Familia en un interno, en italiano, y es una película muy interesante, porque también representa dos visiones de la vida, la de Burt Lancaster, que es un hombre intelectual, y el mundo epicúreo del placer de Helmut Berger. Es un contraste. Sí. Han mencionado a Antonioni. Yo reconozco que ese hombre, para mi gusto, era un magnífico fotógrafo, pero por ejemplo yo me he adentrado en Zabriskie Point, intenté verla y reconozco que es una de las películas que más me saca de quicio de lo lentísima que es esa película. Aunque lo que denuncia es bueno. Sí, no, lo que decía es el cine de Antonioni es muy lento, y lo que yo quería reflejar en el libro era los silencios que hay en el mundo de Antonioni, ¿no? Los personajes que no tienen comunicación, como por ejemplo en La noche, pues Alain Delon y Monica Vitti, Mastroianni con Jean Moreau, ese tipo de películas que son seguidas, La noche, La aventura, van seguidas, El eclipse, y esa trilogía que hace Antonioni a principios de los 60 habla de la incomunicación, y los personajes son todos seres muy solitarios, porque aunque estén casados, no hay ninguna comunicación en el matrimonio. Forma parte de... Y es un cine difícil, el de Antonioni,
pero también es interesante, sí. Sí. También han mencionado a Pasolini, que dices que era comunista, pero ahora a mi audiencia le voy a contar una cosa que a lo mejor no saben, y es que era una persona favorable a la vida, en contra del aborto, a pesar de su ateísmo, que a veces coincide con ese tipo de ideología, otras veces no. Y además, curiosamente, yo tengo una amiga que es misionera idente y que le gusta muchísimo el cine, de hecho ha publicado varios libros, y que dice que para ella una de las mejores películas que se han hecho sobre la vida de Jesús de Nazaret, el Evangelio de San Mateo, y dice que a pesar de su sobriedad es una película muy interesante, según me comenta ella. Sí, pues es cierto que bueno, que Pasolini es apasionante, yo creo. Es apasionante porque, a pesar de que son películas difíciles, pero claro, también hay un canto a la vida. Estoy de acuerdo con tu amiga, es cierto. Y aparte de eso, que el Evangelio, pues es un canto también a la religión. Realmente él no excluye la religión de su vida. Lo que pasa es que Pasolini tiene como una doble vertiente entre el placer y la pureza, ahí como una mezcla, y es muy... Y luego Pasolini además fue un gran poeta también. Es verdad, sí. Fue un gran poeta. Ahí yo tengo por casa pues poesía de él que me releo de vez en cuando, y fue un gran poeta. Y por eso también lo incluí en el libro, me parecía interesante. Sí que es cierto que no he metido a Rossellini, que podía haber estado muy bien por la cuestión del neorrealismo, que fue importante, y Vittorio de Sica, que el general de la Rover es una maravilla también. Sí. Y el avión de bicicletas, por cierto, también, ahora que ha citado a Vittorio de Sica. Así que podría... Realmente sería inabarcable, porque habría que meter, podría ser un libro mucho más denso. Fíjate, imagínate directores de cine, metido el cine negro también, un apartado del cine negro americano, y cine español, algunos directores un poco difíciles, como Víctor Erice. Sí, hoy Víctor Erice tiene dos películas magníficas, El Sur y la otra, ¿cómo se llamaba? Sí, bueno, la que hizo la primera película fue El espíritu de la colmena. Claro, y luego la segunda Al Sur. El Sur, y El Sur además es muy interesante porque es una película que hubiera sido mucho más extensa, no completó su idea de... Luego hizo El sol en membrillo, pero Víctor Erice ha hecho muy poco cine, pero yo en el libro ponía la poética del silencio en el cine, porque también hay, por ejemplo, en El espíritu de la colmena, los personajes de las niñas están siempre como metidas en una colmena porque ha acabado la guerra y hay un silencio. El personaje del padre, Fernando Fernán Gómez, y el de la madre, Teresa Gimpera, no tienen ninguna comunicación, viven en el silencio y en las sombras, ¿no?, que les ha dejado el conflicto civil, ¿no?, la guerra civil. Y Víctor Erice refleja muy bien el mundo infantil, que está totalmente ajeno al adulto, ¿eh? Son dos mundos. Sí, me parece muy interesante Víctor Erice. Sí, y además los silencios, precisamente ahí veo yo que están muy bien utilizados, porque la película tiene un ritmo lento, pero ágil a la vez, y esos silencios son muy significativos, y bueno, incluso la escena del Zahorí, como va buscando agua, es realmente llamativa. Exactamente. Y casi toda la película, los juegos que tienen las niñas, también plantean un mundo misterioso, un mundo oculto, que es un mundo en el que se mueven ellas y que es impenetrable al mundo de los adultos. Y bueno, cuando hablas de Frankenstein, la película de Frankenstein es como plantea el temor que puede tener el monstruo, pero realmente también plantea la liberación, porque es el mundo de los sueños, de la fantasía, de la magia, ¿no? Sí. Y Víctor Erice, yo creo que ha sido un director muy singular en el cine español en una época en que empezaron varios directores importantes, como también Carlos Saura, que realmente es uno, y que me congratulo de haber hablado hace poco con él, de tener cierta amistad, y no para su edad, es increíble, es un portento. Va a dirigir teatro ahora y ha hecho muchísimas películas importantes. Sí, bueno, de Carlos Saura, por ejemplo, La caza, que consiguió burlar la censura. Tenemos, por ejemplo, Cría cuervo y te sacarán los ojos, que bueno, era punto suspensivo. Y luego, sobre todo, lo bien que lo hace cuando trata el baile, el arte, y yo creo que se la juega, porque a veces sus películas, sobre todo relacionadas con la música, son difíciles, pero se la juega y no tiene ningún complejo en decir, pues mira, me gustan las sevillanas, las malagueñas o el tango. Sí, la verdad que sí, que ha hecho además películas muy dispares, porque por ejemplo hizo Pajarico en Murcia, luego hizo Goya en Burdeos, las dos con Paco Raval, que
que curiosamente mi padre es murciano y llegó llegó a ver las representaciones del Edipo Rey en el Romea en los años 50, me contaba de haberlo conocido a Paco Rabanne en su momento de esplendor, antes de que fuera actor del cine de Buñuel en México, que ya coge y Buñuel se va a México y ahí hace verdaderas obras maestras. Pero Carlos Saura ha tocado mucho diferentes temas y siempre muy bien, porque La caza también es una película violenta, donde todo acaba en un extremo de violencia, porque los personajes tienen muchos rencores, muchos resentimientos. Sí, es cierto, Carlos Saura esto es fundamental en el cine español. Yo estuve hablando con él en una rueda de prensa, le lancé una pregunta y el hombre me pareció realmente sincero. A lo mejor yo no coincidía con su forma de pensar, pero me pareció que tenía una ética y una capacidad de reflexión tremenda y además muy acertada. Pero precisamente ahora, ¿quién lo diría? Ha sido perseguido por la dictadura de lo políticamente correcto, porque en un tuit o en una rueda de prensa dijo que él no se consideraba ni machista ni feminista. Y además decía que las mujeres, lo que decía él es que las mujeres, al igualarse, no solo han cogido lo bueno o la ventaja que teníamos los hombres, sino también las desventajas y había cometido los mismos errores. No sé qué te parece. Claro, a ti. estoy de acuerdo. Además, puedo decirte, a colación de eso, que vivimos en una democracia que marcada lo estamos viendo por una izquierda que se acerca mucho a comportamientos dictatoriales, y es evidente. Sí. Que ellos defienden una serie de libertades que luego ellos no cumplen en realidad. Sí, es cierto. Y que además la gente que aboga por el feminismo y por todo eso, bueno, de hecho se está viendo como en el mundo del cine, aparte ya de la política española y de Podemos y demás, que todos sabemos que ¿cómo decirlo?, qué mundo oscuro tienen, pues aparte de eso, en el mundo del cine también ahora censurar Lo que el viento se llevó, pero es una película histórica que habla de la esclavitud, del racismo, y se está volviendo a posturas a veces un poco exacerbadas, ¿no? Sí. No creo que fuese posible que Buñuel hubiese podido rodar en las películas que rodaba en estos tiempos, porque precisamente Tristana o Viridiana, que creo recordar que se rodaron en España o tenían un capital español, esas películas se pudieron ver, curiosamente, en tiempos de la dictadura, pero ahora a lo mejor esas dos películas serían políticamente muy incorrectas, y a mí, sobre todo Tristana, es verdad que es muy incorrecta para ahora, para los tiempos que corren, pero es una magnífica película, para mí es la mejor. A mí lo que me cuesta de Buñuel son las películas que rodó en México, no sé si es por el acento mexicano, pero yo no he conseguido entrar mucho en sus películas, en cambio con Tristana y Viridiana sí. Sí, a mí me pasa también igual, yo también prefiero el cine, y diría que, por ejemplo, Tristana, pues es una película rodada en Toledo, es que todas las escenas que son de Catherine Deneuve y que está muy bien hecha, además adaptada muy bien a la novela de Galdós, y que yo he mandado la novela como profesor en algunos años que he dado, bastantes, que he dado bachillerato, más en segundo de bachillerato, y les ha gustado Tristana. Es decir, el mundo de Galdós es apasionante porque es muy minucioso, muy detallista en los personajes, muy costumbrista, y realmente cuando alguna vez he puesto Tristana, algún fragmento de Tristana, no entera la película, pero les ha gustado, porque realmente yo también coincido en que el mundo de Buñuel me gusta más el rodado en España. Sí. Que decir que Buñuel era un hombre peculiar, que si él hubiese sido creyente hubiese sido el mejor director al mostrar las creencias de las personas, pero como ateo pues quiso demostrar su no creencia o increencia a través de sus películas. Era un director realmente peculiar, pero hay que decir que no me guste a mí su forma de pensar o su forma de ser no quiere decir que yo no sepa reconocer la calidad como cineasta. Claro, estoy coincido contigo, sí. Sí, yo también opino igual. Yo creo que como cineasta fue, además un visionario en cierto modo, cuando se junta con Dalí y hace, una película muy breve, pero que ya representaban el surrealismo, que luego ya va a ir evolucionando a un cine moderno, el discreto encanto de la burguesía, la crítica a la sociedad. Sí, yo coincido que Buñuel es un director que está por encima de toda ideología, sí.
Pues ya por último, como comentaba el tema de Galdós, es verdad que, como dato curioso, le podemos comentar también a la audiencia que Galdós explicaba también las cosas, como tú has comentado, porque se metía en todos los saraos, iba a los sitios a conocer a la gente. Si tenía que meterse en una peluquería, pues se pasaba un día entero en una peluquería viendo cómo hablaba la gente. Que tenía que ir a una tienda de comestibles, pues hacía exactamente lo mismo. Y por eso precisamente contaba también, y con tanto lujo de detalles, todas esas cosas que acabas de comentar. Y sí. Bueno, si te parece, un minutillo más, si quieres comentar alguna cosilla y nos despedimos de tu fabuloso libro. Pues muchas gracias, sobre todo, bueno, comentarlo únicamente de Galdós, que bueno, ahora sale un nuevo libro, un amigo, Germán Gullón, ha hecho una estupenda biografía, han hecho 2 o 3 biografías este año, se han hecho actos, desgraciadamente por el COVID ha habido mucho menos de lo que se esperaba, aparte de hacer hincapié también en Delibes, que ahora en la Biblioteca Nacional hay una exposición interesante, bueno, que empieza el jueves y que no me ha dado tiempo a ir a verla, pero hablando de los dos, de Galdós y Delibes, que son grandes escritores, y decir del libro, pues nada, que muchas gracias por llamarme y por tener interés en el libro, que bueno, pues realmente ha querido ser pues un reflejo por el cine que me gusta, el cine clásico, de películas que me han marcado, como Muerte en Venecia, como El apartamento, como Toro salvaje, como Lawrence de Arabia, y bastantes más, que habría que hacer varios libros de un tema así, ¿no? Y de la soledad, ¿no? De muchas veces cuando vamos al cine vemos la soledad y estamos solos viendo la película, pero también vemos a personajes solitarios en el cine, en las películas, y me parecía interesante el tema, me atraía mucho. Y muchas gracias por contar conmigo. Pues muchas gracias, Pedro García, autor del libro Solos ante el cine. Hasta la próxima. Gracias por todo. Muchas gracias, encantado.